Ok, muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. Es un placer que estén aquí y les agradezco su participación. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la ingeniería de calidad, perdón, confiabilidad y por qué es importante, cuáles son sus temas principales, qué es la confiabilidad y por qué querríamos o por qué esperaríamos o por qué nos gustaría estar certificados como ingenieros de confiabilidad. Si ustedes ven en este contenido hay un archivo en Word que contiene básicamente todo lo que es el conjunto de conocimientos del ingeniero de calidad certificado por ASQ. Todos estos temas básicamente son tratados a lo largo de un entrenamiento para un ingeniero de confiabilidad. Al mismo tiempo, si desean certificarse, ustedes deben conocer estos temas. El examen está basado en estos temas. Ustedes entenderán que es prácticamente imposible tener que ver todos estos temas con mucho menos con detalle, de manera que vamos a ver un panorama general con los puntos más importantes y cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier cosa que deseen saber, por favor háganmela saber y con todo gusto intentaré responderles. Vamos a ver, aquí quiero ver la página. Esta es la página completa como la podemos ver. Ok. Ustedes pueden ver el contenido que vamos a tener en esta presentación. Vamos a hablar un poquito sobre qué es confiabilidad, cuáles son los elementos de la confiabilidad y luego qué campos cubre la ingeniería de confiabilidad y cuáles son los puntos básicos importantes de un programa de confiabilidad. Hay muchísimos términos también para confiabilidad, de manera que vamos a ver los más comunes. Van a escuchar ustedes algunas cosas como tiempo medio entre fallas, otros términos que son bastante comunes en confiabilidad y mantenabilidad. La confiabilidad implica riesgos. Vamos a ver un poquito aquí cuáles son los componentes del riesgo. Toda la ingeniería de confiabilidad está basada en modelos matemáticos, de manera que necesariamente tenemos que tratar con elementos de probabilidad y con elementos de estadística. En probabilidad vamos a ver o se van a ver cosas como probabilidad condicional, independencia, que son eventos independientes, que es probabilidad, eventos que son mutuamente exclusivos. En estadística, el enfoque es sobre las distribuciones de probabilidad e inferencia estadística. Esto es, qué conclusiones se pueden sacar acerca de los modelos estadísticos. Las distribuciones de probabilidad nos sirven para modelar nuestros efectos o lo que queremos ver. Los modelos, como vamos a ver, no son verdaderos, son útiles. La inferencia estadística, repito, son sobre las conclusiones que tenemos en base a los datos, y los datos es en base a muestras. También vamos a ver que la confiabilidad tiene que ver con el ciclo de vida de un producto. Vamos a ver qué es lo que le llamamos la curva de la bañera. Hay otras herramientas que son
básicas para confiabilidad, como el análisis de modo de falla y efectos, que llamamos nosotros FMA, el diseño de experimentos, que es la manera más rápida como podemos sacar datos, controlando ciertos factores y midiendo ciertas respuestas. También dentro del diseño de experimentos hay unas pruebas que se llaman pruebas de vida acelerada, que vamos a ver que no es otra cosa más que la aplicación de factores de estrés a un producto. Un factor de estrés básicamente es un factor que hace que el producto se desgaste o se quiebre o se truene antes de lo normal. De ahí se toman datos y se llevan a un modelado y se sacan conclusiones, se pueden predecir algunas de los factores o de las características importantes de lo que estamos estudiando. También es importante ver la confiabilidad desde un punto de vista de sistema o sistema complejo. Ustedes pueden ver un producto grande como un sistema, y vamos a ver los conceptos de confiabilidad en serie, confiabilidad en paralelo. Específicamente la confiabilidad en paralelo vamos a ver un aspecto básico de la confiabilidad que se llama redundancia. Finalmente, vamos a ver cuál es el papel que tiene el ingeniero de confiabilidad y por qué querríamos o por qué es importante que estuviésemos certificados como ingenieros de confiabilidad. Las conclusiones vienen siendo un resumen de todo lo que es la presentación. Empezamos entonces. Ustedes han visto últimamente la misión del Curiosity en Marte. Esta imagen que ustedes ven, aquí, ¿verdad? Es más que nada cómo ve un artista este artefacto que actualmente está trabajando y está en el planeta Marte. También aquí a un lado tenemos otro aspecto totalmente diferente. Es una cirugía de oído. ¿Qué tiene que ver la confiabilidad con esto? Bueno, preguntémonos qué esperamos, qué espera los científicos y la gente, el gobierno, las agencias que pusieron dinero para llevar este artefacto al planeta Marte. Recuerden que este artefacto no lleva nadie que lo vaya manejando, es manejado a distancia desde el planeta Tierra. Entonces, nosotros esperamos que tenga un cierto funcionamiento, que se comporte de cierta manera y, por supuesto, que llegara al planeta Marte, que hiciera lo que se diseñó que tenía que hacer. ¿Cuánto va a costar esto o cuánto costó? No es poco. Ustedes pueden tener una idea de que no es poco. También deben haber escuchado que hace pocos años se perdió un artefacto, nunca llegó a Marte, nunca llegó al planeta, nunca hizo lo que le llamamos aquí aterrizaje, en ese caso sería amarizaje. También tenemos que ver cuál es el impacto si falla el proyecto, si falla la cirugía, si falla la misión del Curiosity. Va a salir alguien lesionado, va a haber daños, va a haber costos. Desde luego que sí forma una parte importantísima de la confiabilidad. En esta filmina que sigue nosotros podemos ver, recuerdan esta misión que falló por ahí del 85, hubo un despegue
el transbordador, y en el transbordador los astronautas y una maestra fallecieron porque explotó poquito después de haber despegado. Sí, aquí hubo una falla de la misión. Ustedes pueden tener también un puente impresionante. En este caso estamos viendo una imagen del Golden Gate. Esta imagen que está aquí no es el Golden Gate. El Golden Gate, perdón. El Golden Gate no ha fallado hasta donde yo sé. En este caso por un temblor. Vean lo que sucede. Cuando tiemble, pueden preguntarse, pueden decir, bueno, sí, pero va a haber temblores y va a haber fallas. Sí, y tenemos que diseñar un puente que sea capaz de soportar temblores. ¿Hasta qué tanto? Bueno, ahí es donde entra la planificación, los objetivos, qué es lo que nosotros deseamos que funcione. Básicamente, queremos que un producto sea confiable cuando lo necesitamos. ¿A qué le llevamos éxito? A que haga las cosas, a que funcione, a que resista, a que tenga el tiempo de vida que nosotros queremos. ¿A qué le llamamos fallas? Bueno, que no haga lo que nosotros queremos que funcione, que no tenga la resistencia, que no tenga el tiempo de vida, pero además los impactos de la falla nos llevan a lesiones, nos llevan a muertes, nos llevan a costos, nos llevan a demandas legales. Es por eso que es muy, muy importante el tema de la confiabilidad. Bueno, hemos hablado más o menos de confiabilidad, pero la podemos definir. El estándar militar, aquí viene la referencia, Militar Standard 721C, nos da un par de definiciones de confiabilidad. Dice, es la duración o probabilidad de desempeño libre de fallas bajo condiciones declaradas. No dice nada más. También nos dice, es la probabilidad de que una cosa pueda realizar su función, la función para la cual se diseñó, durante un intervalo especificado bajo condiciones declaradas. Estamos hablando prácticamente de lo mismo. Si decimos que hay un 99% de confiabilidad, estamos afirmando que de manera general, en las condiciones declaradas, va a haber éxito 99 de cada 100 veces. No quiere decir que va a haber 99 veces seguidas y luego una falla, sino esto es a largo plazo, un desempeño estadístico a largo plazo. De aquí podemos ver cuáles son los elementos que contiene en sí la confiabilidad. Elemento número 1 es la probabilidad de que algo funcione tal como se diseñó, para lo que se diseñó. Elemento número 2, que funcione para lo que se diseñó, pero en un intervalo, un intervalo operacional que esté definido. Estamos hablando ya sea por unidades de tiempo, estamos hablando años, días, horas, etcétera, o ciclos. Nosotros sabemos perfectamente, por ejemplo, una lámpara puede tener una vida promedio de 2000 horas. Eso es únicamente lo que significa que va a fallar en promedio después de haber funcionado unas 2000 horas. Sin embargo, una maquinaria no forzosamente va a durar 2000 horas. Puede tener operaciones por ciclos. Entonces podemos contar cuántas veces o cuántos ciclos funcionó. Y entonces estamos definiendo también el intervalo operacional. Y una cosa que no hay que dejar a un lado es cuál es el ambiente de operación. No es lo mismo que funcione a
20 grados de temperatura a que funcione a 70 grados de temperatura, a que funcione a menos 20 grados de temperatura. Los fenómenos físicos afectan a los dispositivos, a los productos, de una manera diferente. Precisamente esto es lo que llamamos estrés. Son condiciones que hacen que nuestro producto dure menos o no funcione como lo que pensamos. No hay que buscarle mucho. Ustedes tomen una pieza que contenga plástico y lo quieren hacer que funcione a 100 grados Celsius, 100 grados centígrados. ¿Qué va a suceder? Pues normalmente el plástico se va a reblandecer y a lo mejor eso le afecta la funcionalidad. Aquí en lado tenemos esto. Dice, un equipo de exploración subterránea tiene una probabilidad de funcionar 99.9999999. Estamos hablando de 2, 4, 6, 9, 99.999.999% durante 5 años. Y aquí hay un siempre y cuando, ¿sí?, la profundidad a la que opere no sea mayor a 2.500 metros. La humedad de operación no pase del 70%, estamos hablando de la humedad relativa. Y además se cumpla con el programa de mantenimiento. Entonces podemos asegurar que no va a fallar o que solamente tiene una posibilidad de 0.0000001 o una parte en 1.000.000, y esto es millonésima. Tenemos que ver la equivalencia. Durante 5 años. Estamos hablando nosotros que viendo esta aseveración que hicimos, estamos definiendo la confiabilidad del equipo. Tiene el valor de probabilidad, esto se llama confiabilidad, ¿sí? Tiene el intervalo, estamos hablando 5 años, y tiene las condiciones básicas de operación. Estamos hablando que va a funcionar siempre y cuando se den estas condiciones. Ahora veamos qué es la ingeniería de confiabilidad. La ingeniería de confiabilidad es, valga la redundancia, aquella parte de la ingeniería que tiene que ver con el estudio, con la evaluación y con el manejo de la confiabilidad durante el ciclo de vida de un producto. Fíjense que es algo bien importante, ciclo de vida de un producto. Si ustedes hablan de confiabilidad y hablan de calidad, pueden pensar que es lo mismo, están relacionados. La calidad es cumplir con aquello para lo cual se diseñó o con aquello que quiere o espera el cliente. Tiene que ver con desempeño, con funcionamiento. Y la confiabilidad también, excepto que la confiabilidad tiene que ver también con la disponibilidad en el momento que se necesite durante un periodo. Para aplicar la ingeniería de confiabilidad de manera eficaz, ¿qué necesitamos? Necesitamos experiencia. ¿Por qué decimos que experiencia? Miren, cada uno de nosotros hemos tenido diferentes ambientes de desarrollo laboral, diferente experiencia. No podemos conocer absolutamente todos los campos. Estamos más enfocados al campo que manejamos directamente. Debe
se deben tener amplias habilidades de ingeniería. Cualquiera que haya estudiado ingeniería, recibimos muchísimas matemáticas, muchísimas herramientas de análisis, depende del campo en que estemos estudiando, que si es mecánico, que si es eléctrico, que si es químico. Y aquí viene la parte que es básica. No hay que perder de vista el conocimiento en los diferentes campos de la ingeniería. Cuando hablemos, sí, bueno, ¿me están escuchando? Bueno, mientras esté aquí en ver, estoy suponiendo que estamos bien. Es bien importante y debo de recalcar el conocimiento. Cualquier cosa que utilicemos como herramienta no nos va a dar automáticamente el conocimiento. Si nosotros manejamos la ingeniería de confiabilidad, debemos tener un programa de ingeniería de confiabilidad. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los elementos básicos de un programa de ingeniería de calidad? Fíjense en este primer punto. El objetivo primordial de un programa de ingeniería de confiabilidad es alinear las capacidades del diseño con lo que el cliente espera, optimizando costos. No se trata exclusivamente de gastar todos los recursos que se tengan para cumplir con el producto más confiable. Se trata de hacer el producto lo más confiable posible, de acuerdo a lo que espera el cliente, sin sobrediseñarlo, sin gastar de más, optimizando costos, pero asegurándose que funcione en el ambiente que queremos que funcione. Eso es algo que por lo cual es la parte básica del programa de confiabilidad. ¿Qué busca un programa de confiabilidad? Bueno, lo que busca un programa de confiabilidad es eliminar o al menos minimizar o llevar a su mínima expresión cualquier tiempo perdido por fallas imprevistas. Esto es, debe de existir confiabilidad desde el diseño y debe existir disponibilidad. El programa, como parte para llevar a cabo sus objetivos y poder eliminar los tiempos perdidos, tiene que aplicar lo que le llamamos mantenimiento predictivo y preventivo. Esto nos ayuda para mantener los costos de manufactura a un nivel óptimo, reducir tiempos caídos e incrementar la capacidad de nuestro proceso de manufactura. También un programa de ingeniería de calidad nos permite optimizar recorridas de producción, pruebas de quemado, condiciones de quemado, que tienen un impacto directo sobre costos de inventarios, herramientas, requerimientos de energía. Miren, supongan ustedes lo siguiente. Ustedes tienen una compañía que tiene transformadores. Les repito, tenemos una compañía con muchos transformadores en el país, cuesta mucho dinero y eventualmente estos transformadores se van a dañar, se van a perder, hay que cambiarlos. La pregunta es, ¿cuántos transformadores debo tener en inventario para poderlos ir cambiando? Alguien que haya llevado manejo de inventario les va a decir, es muy simple, dime cuánto duran los transformadores, entonces podemos calcular un inventario óptimo. Sí, nada más que
¿cómo sabemos la vida que tiene cada uno de estos transformadores? No tenemos registros, no hay manera. Entonces, llegamos a la conclusión, ¿saben qué? Vamos a tener que hacer unas pruebas de ver cuánto dura, pruebas de vida, para ver cuánto dura cada transformador para que podamos estimar su tiempo de vida. Y como ¿cuántos transformadores necesitas para tu prueba? Bueno, pues con 200 transformadores es suficiente. Sí, nada más que cada uno de estos te cuesta 800,000 o $1,000,000. Es un número, no sé cuánto cuesta un aparato de esos, ¿no? Y dice, si acaso vas a poder usar 2 o 3 transformadores. Entonces, no es tan simple hacer pruebas de vida porque son costosas, son destructivas generalmente y no tenemos todos los recursos. No hay ninguna compañía, ningún país que tenga todos los recursos. De manera que debemos aprovechar y saber o tener un buen conocimiento de ingeniería de confiabilidad, de diseño de experimentos, de pruebas de vida acelerada, para poder estimar o tener una idea de lo que queremos. De esta manera vamos a saber cuánto es lo que tendríamos que tener de inventario y podríamos evitar tener un exceso de inventario. Eso es lo que significa optimizar corridas de producción, hacer pruebas de quemado, cuánto nos van a costar las condiciones. Y hay otra cosa importante. Si yo hago pruebas, necesito asegurarme que por lo menos, una falla ocurra. De otra manera no puedo saber la información de vida. Entonces, me lleva a que debo de saber estadística. ¿Qué impactos tiene el tener un programa de ingeniería de confiabilidad? Bueno, nos ayuda a minimizar los costos de logística. Esto es, tener que andar moviendo equipo, tener que andar moviendo muestras, tener que andar moviendo herramientas, personal a un lugar. Lo podemos minimizar, lo podemos optimizar si tenemos un programa de confiabilidad. También nos permite optimizar costos de garantía, de manera que le ofrezcamos el mejor valor al cliente en las características y nosotros tengamos también lo mejor. Recuerdan, si nos regresamos por aquí a un ejemplo de esto que está aquí, dice: un equipo de exploración tiene una probabilidad de funcionar 99.99, muchos 9, durante 5 años en estas condiciones. Hacer esta afirmación no es tan simple. Se necesitan haber hecho algunas pruebas, haber tenido algún conocimiento para poder establecer este número que vemos aquí, este número de 5, y nos puede servir para las garantías. También podemos saber cuánto cuesta si llegara a fallar un equipo de este tipo, y también podemos saber qué es lo que le duele, cuál de los componentes que tiene el equipo tiene la menor confiabilidad y es la que falla más. Entonces, todo esto no es tan simple. Esto es un ejemplo académico, pero llegar a esta conclusión exigió haber tenido un programa de confiabilidad que nos permita optimizar costos, predecir, tener información y poder manejar los costos de la garantía. Ahorita estamos hablando de costos, pero básicamente una de las cosas en la que se enfoca muchísimo la confiabilidad
es esto: reducir lesiones y pérdidas de vida. El tener lesiones, el tener pérdidas de vida, el tener lesiones, el tener pérdidas de vida, implican, aparte, o sea, una vida no se recupera, pero además los costos y las demandas legales que tenga la compañía la pueden hacer desaparecer. Las compañías de producto médico normalmente tienen una cierta cantidad de dinero para posibles demandas u obligaciones legales debido a fallas que pudiera tener el producto que pongan en riesgo a los usuarios. No nada más es esta la parte importante, también es importante que no tengamos pérdidas por fallas debido a fallas del equipo. Y aquí es donde entramos nosotros como ingenieros de confiabilidad. Debemos tener recursos humanos calificados como profesionales de la confiabilidad. Esto nos lleva a que va a salir con costos más baratos cualquier producto al evitar que tengamos que rediseñar un producto después de que haya salido, o que tengamos que repararlo o retrabajarlo. Okay. Algunos términos que utiliza la ingeniería de confiabilidad o la confiabilidad son muchísimos, pero estos son de los más comunes, ¿no? Dejé las iniciales en inglés porque son las más comunes que vayamos a encontrar en nuestra bibliografía, como MTBF, que básicamente es el tiempo medio entre fallas para sistemas reparables. Bueno, vamos a ver que un sistema reparable lo podemos definir como algo que se puede restaurar para que realice sus funciones requeridas por medio de un mantenimiento correctivo. Básicamente un sistema reparable es algo que lo podemos regresar a su estado inicial después de hacerle una reparación, una corrección. ¿Sí? Entonces, en teoría nos debe durar muchísimo tiempo o toda la vida, ¿no? Los sistemas que no se pueden reparar, lógicamente aquellos se llaman sistemas no reparables, tienen otro término que se llama tiempo medio de fallas. Este es tiempo medio entre fallas y este es tiempo medio de fallas. Significa que falla y hasta ahí llegó, ya no hay más. Una aplicación de la confiabilidad, una de las aplicaciones comunes de la confiabilidad tiene que ver en el área de mantenimiento, o sea, mantenabilidad. El tiempo medio entre reparaciones, eso es algo eso es un término que se utiliza bastante. Otro término que tenemos es la proporción de fallas, que normalmente la calculamos como el número total de fallas dividido entre el total de la vida de las unidades. Lo que se hace es, si tenemos 50 unidades y fallaron 5, ¿qué es lo que se utiliza aquí? ¿En qué tiempo fallaron cada una de ellas? Sumamos sus horas y sumamos también las horas de las demás unidades. Y finalmente tenemos un total de horas funcionando, por eso el total de vida de las unidades. Y en la parte del numerador, o
en la parte de arriba, es el número total de fallas. Entonces, eso nos dice cuál es la proporción de fallas. Esto es algo que se utiliza frecuentemente y cada distribución de probabilidad tiene una manera de calcular su proporción de fallas. Hay muchísimos términos más, por tiempo no vamos a ver bastante más. Una de las cosas que tenemos que ver, pues una parte básica, les comentaba, de la confiabilidad son los riesgos. Se puede evaluar, se pueden minimizar los riesgos. Aquí hablamos de procesos de manufactura, pero cuando hablamos de procesos de manufactura, en este caso, vamos a incluir diseño, ¿sí? No nada más la fabricación. Entonces, la pregunta es, ¿se pueden evaluar, se pueden minimizar los riesgos en estos procesos de manufactura que incluyen el diseño del producto y su desarrollo? La respuesta es sí. Sí hay. Una norma de ISO, la 14971, tiene algunas guías que permiten administrar el riesgo. La industria médica, la industria aeroespacial, tiene fuertes lineamientos y obliga a las compañías a evaluaciones y administración o manejo de los riesgos. Estas herramientas, entre estas herramientas, las más importantes son el análisis de modos de falla y efectos, que le llamamos FMAs. Esto viene también del inglés, Failure Mode and Effect Analysis. El análisis de árbol de fallas, igual, estas letras vienen del inglés, ¿no? Estas abreviaciones que vemos ahí. El análisis de riesgos y puntos críticos de control, o HACCP, también es algo que se utiliza mucho en la industria de los alimentos, en la industria médica. Cuando hablamos de riesgos, este es esquema que está adaptado de esta norma. Cuando hablamos de riesgos, fíjense, en este diagrama de bloques nosotros podemos ver que existe un peligro y hay una secuencia de eventos. O sea, el peligro nos lleva a una situación que es riesgosa y que puede provocar un daño. La severidad de este daño, sí, es la salida de que se haya dado la situación. El peligro se convirtió en un daño y después tiene un impacto que le vamos a calificar o le vamos a dar una cierta severidad. La secuencia de eventos hace posible que este peligro se materialice. Esto nos lleva en una probabilidad de ocurrencia. Las probabilidades de ocurrencia pueden ser muy bajas, pero ahí están. Con estos dos, con severidad del daño, con probabilidad de ocurrencia, nosotros podemos evaluar el riesgo. Cualquiera de ustedes que haya visto un FMA anticipadamente sabe que también es una evaluación o un manejo de riesgos lo que hace un FMA. ¿Qué hay acerca de las matemáticas? Tenemos mucho miedo a las matemáticas en todos los campos. Las ideas que hay tanto en calidad como en confiabilidad son muy amenazadoras. Nos dan miedo cuando vemos las fórmulas, pero las ideas atrás de esas fórmulas son muy simples, muy sencillas. Las matemáticas atrás de la confiabilidad están en dos grandes grupos. La parte básica es lo que le llamamos probabilidad, que básicamente vienen siendo proporciones de que ocurra un evento. Luego hay algunos conceptos básicos como la independencia de eventos.
Independencia de eventos significa que no tenemos que esperar o que el resultado de un evento no me afecta el resultado de otro evento. En algunos casos sí es así. Entonces le llamamos probabilidad condicional. Y también podemos analizar cuando los eventos son exclusivos. Esto es, se da una cosa o se da otra. O puede haber, son dos salidas, pero puede haber salidas múltiples, no, o sea, multinomiales, multinominal o multinomiales, que le llamamos, pero no se pueden dar más que uno de todas las posibles salidas. ¿Y qué tienen que ver las distribuciones de probabilidad? Bueno, aquí tenemos unas distribuciones que son típicas en la confiabilidad. Tenemos la muy conocida, muy famosa distribución normal. Tenemos una no tan famosa, pero muy utilizada en confiabilidad, es la Weibull. Tenemos también un par de probabilidades que son, de distribuciones de probabilidad que son comunes a confiabilidad, que son la distribución binomial y las distribuciones de Poisson. La distribución binomial tiene que ver con la ocurrencia de dos salidas únicamente, dos resultados. No quiere decir que se den en la misma proporción. Puede ser un evento o las dos caras de una moneda, ¿no? Sale la cara y sale la cruz o como le llamemos al otro lado de la moneda, y analizamos todo tipo de ejemplos de modelos que solamente tengan dos salidas. ¿Y por qué dos salidas? Por ejemplo, falla o no falla, sirve o no sirve, se acepta o se rechaza. Esta es la binomial, es una distribución de probabilidad de atributos que se utiliza mucho. La otra distribución de probabilidad de atributos que se utiliza mucho es la de Poisson, y de hecho tiene mucho que ver con algunos modelos que se utilizan en confiabilidad, modelos de Poisson que son homogéneos o no homogéneos. El Poisson, la distribución de Poisson, tiene que ver con aquellas ocurrencias en un intervalo dado. Ese intervalo puede ser un intervalo de tiempo, puede ser un intervalo de espacio, y se cuenta, básicamente se cuentan los eventos que ocurren durante ese intervalo. Si ese intervalo es el tiempo, fíjense, la Poisson cuenta, son eventos discretos, pero si ese intervalo es el tiempo y queremos distribuir esos tiempos, entonces lo que tenemos es la distribución exponencial. Esta y esta están directamente ligadas, es prácticamente esta cuenta y esta nos maneja cómo se distribuyen los tiempos. Hay otras distribuciones como la log normal, existen varias más, pero estas son las más comunes que son utilizados en confiabilidad. Y como para qué nos sirven estas distribuciones, nos sirven para modelar, nos sirven para ver, una vez que tenemos los datos, cómo se comportan, y podemos hacer ciertas predicciones. Entonces podemos encontrar cuál es el modelo que le aplica mejor. Entonces de aquí vamos a llevar, en estadística hay unas cosas que son importantísimas como la inferencia estadística. Una vez que tengo datos, ¿qué carambas hago con ellos? Bueno, dice, si tú tienes un grupo de datos, ¿de cuánto tarda
una lámpara funcionando y dices, a ver, saca un promedio. Entonces podemos decir el promedio de vida de esta lámpara es de tanto. Es muy fácil decirlo, pero si estamos hablando de 2000 horas, imagínense si vamos a poder hacer un experimento donde prendamos la lámpara y veamos cuándo empezó y a las 2000 horas o al tiempo que dure, porque no todas van a durar exactamente lo mismo, vamos a poder llevar a cabo esta información. Obtenemos un promedio, hay otras maneras de sacarlos, pero ese promedio, así como otras estimaciones, es puntual, es un solo valor. La verdad de las cosas es que varía y por eso hacemos estimaciones por intervalos. Podemos, en lugar de decir, esta lámpara tiene un promedio de 2000 horas, podemos decir, su promedio es 2000 horas, pero podemos asegurar que el 99.97% de estas lámparas duran entre 1950 horas y 2050 horas. Eso es una estimación de intervalos. Las pruebas de hipótesis nos permiten elaborar o comparar o saber si los datos son compatibles con alguna hipótesis que tengamos. Por ejemplo, si yo quiero saber si algo se desgasta o tarda en desgastarse más de 1 milímetro 5 años, esto es que tiene un desgaste no mayor a 2 milímetros durante 5 años, eso es una hipótesis. Entonces, puedo probarlo, puedo tomar datos y decir, efectivamente, mis datos confirman que lo que yo afirmo está bien, o lo tengo que rechazar y aceptar lo que llamamos hipótesis alternas. Aquí vemos algunas de las distribuciones de las que le hablaba, básicamente la normal. Si nosotros vemos y solamente le prestamos atención a cosas como esta, como la fórmula, dices, no, esto está de locos. No quiero saber nada. Sin embargo, si vemos la grafiquita, lo que nos está diciendo, esta fórmula que está aquí es la línea que va a lo largo de aquí, se extiende desde menos infinito a más infinito, pero nos dice que hay un parámetro que está por aquí, esto que ven sigma, es este valor que ven aquí de sigma, que nos dice que alrededor de la media, en más o menos Six Sigma, se encuentra el 68.27% de todos los valores. Abajo de esta curva, desde el menos infinito más infinito, son todos los valores, es el 100%. De aquí a acá me está diciendo que es el 95.45%. Esto es más o menos 2 sigmas. Yo tengo el 95%, más del 95% de la población, aproximadamente el 95% del total de la población. Y si tengo 3 sigmas, esto que está hasta acá, me está diciendo que me cubre el 99.73%. ¿Para qué me sirve? Precisamente me sirve para poder estimar valores o para predecir dónde van a caer mis datos de acuerdo a los datos que yo tenga de resultados, los tiempos que tenga, por ejemplo, entre reparaciones, los tiempos de vida acelerada. Esta es una distribución normal. Esta es una distribución exponencial y tiene una lambda. La media se calcula por medio de la lambda al menos 1. Si se dan cuenta, es todo lo que está aquí abajo. Todo lo que está aquí abajo es el 100% de manera similar, pero no es simétrica. Está bastante más cargada. La mayoría de los datos están hacia la izquierda. Está sesgado hacia la derecha y la mayoría de las ocurrencias están aquí, de los eventos.
Y esta es una distribución Weibull, y la Weibull viene de muchos tamaños, colores y sabores. A propósito de estas gráficas, traen muchos colores y sabores. Aquí vemos que la distribución exponencial es un caso específico de la Weibull. Y si nos damos cuenta, con ciertos parámetros, la Weibull aproximadamente es como una distribución normal. Y tiene unas fórmulas que dan miedo. Afortunadamente yo no tengo nada que ver con estas fórmulas. Bueno, hasta cierto punto. Las máquinas se encargan de eso. Lo único que yo sí voy a tener que ver con esto es la flexibilidad que me da la Weibull. Yo puedo tener muchos datos y puedo empezar a calcular sus diferentes parámetros y acomodo mis datos a una distribución Weibull. Es por eso que se utiliza mucho en confiabilidad, porque es muy flexible, muy versátil. Desde luego que todos estos modelos se ven, y los modelos de Poisson, distribuciones exponenciales, procesos de Poisson, se ven con mucho más detalle en un programa de ingeniería de confiabilidad o un entrenamiento de ingeniería de confiabilidad, en un curso de ese tipo. Pasemos a otro concepto que es básico en la curva de la bañera. Tiene que ver con un ciclo de vida de un producto. El ciclo de vida de un producto viene dado por fallas o una cantidad de fallas relativamente alto al principio. Si tomamos que el tiempo va desde aquí y se extiende hacia acá, si tomamos esto, el tiempo hacia acá, al principio tenemos una cantidad o una proporción de fallas altas. Recuerden cómo se calculaban las fallas, el número de fallas por los dividido entre el tiempo de vida total. Después viene un periodo de fallas estable o más o menos constante. Y después viene un periodo de fallas donde se va elevando, se va elevando. Le llaman la curva de la bañera y a veces lo comparan con un ciclo de vida humana. O sea, aquí están las llamadas muertes infantiles, aquí está la vida conforme vamos creciendo, y aquí es donde empezamos a fallecer. O sea, si todas las gentes a partir de un tiempo somos sobrevivientes, ¿no? Entonces estamos aquí y tenemos cierta probabilidad de sobrevivencia. Definitivamente en una edad mayor tenemos menos posibilidades de sobrevivencia y se vuelve a aumentar las fallas temprano. Digo, perdón, la proporción de fallas. Esto que vemos aquí puede ser modelado. Los datos que se tienen aquí se pueden utilizar para productos, para sistemas y, por ejemplo, el periodo de fallas tempranas pueden utilizarse la distribución normal o una de las distribuciones de Weibull. Para las fallas estables se utiliza generalmente la distribución exponencial. La distribución exponencial tiene una característica. Su gráfica de proporción de fallas es más o menos una línea recta. O es una línea recta, no es más o menos, es una línea recta. Por eso que se puede modelar, imagínense esto de aquí, como una línea recta. ¿Sí? Esto vendría siendo modelado por una distribución exponencial. Finalmente, las fallas de desgaste pueden modelarse adecuadamente por la Weibull. La Weibull se puede adaptar a cualquiera de estos. Recuerden que les comenté, esta distribución exponencial es un caso especial de una distribución Weibull.
¿Para qué nos sirve modelar la proporción de fallas a lo largo de un ciclo de vida del producto? Si nuestro modelo es adecuado, ¿qué tenemos? ¿Qué valor me da? Pues un modelo adecuado lo que me da valor es que me puedo predecir, puedo decir, ¿saben qué? Yo les puedo asegurar que después de 5 años van a seguir funcionando el 99.99999 por ciento de todos los equipos. Me puede servir para establecer garantías. Sin embargo, hacer todo esto, necesito utilizar ciertas herramientas para llegar a estos datos. Esto yo no lo puedo sacar con los libros o con las tablitas que existen en los tiempos de vida. Sí hay tablas que, sobre todo para semiconductores, sí hay tablas que más o menos predicen los tiempos de vida, pero hay muchos autores que dicen que eso no sirve de gran cosa porque no definen las condiciones de uso. Una de las herramientas fundamentales que tiene la confiabilidad son el análisis de modos de falla y efectos. Por sus siglas en inglés, Failure Modes and Effects Analysis. Básicamente, esto se puede aplicar al diseño de un producto o al proceso de manufactura del producto. En el primer caso tendríamos un FMA de diseños, en el segundo caso tendríamos un FMA de manufactura. El FMA es una herramienta que primero define en una columna cuál es la función o cuál es la característica con la que debe de cumplir vamos a hablar un producto. Sí, vamos siendo muy simples. ¿Qué tiene que hacer un lápiz? Un lápiz tiene que escribir, ¿sí? Y luego tenemos la siguiente, el modo potencial de falla. ¿Cuál es el modo? ¿Qué es lo que puede funcionar mal? ¿Qué podría salir mal? Bueno, lo que se diseñó no funciona. Mi lápiz no escribe. O bien funciona parcialmente o funciona de manera degradada. O excesiva. O lo hace intermitentemente. O sí funciona, pero además tiene una función que no queremos, una función no deseada. Estos son los modos potenciales de falla de algo específico. Después analizamos cuál es el impacto, si en el caso de que se presente esta falla, cuál es el impacto. O sea, perdón, sí, el impacto, no estamos evaluando su severidad, pero ¿qué sucedería? ¿Sí? ¿Qué sucedería? ¿Cuál es el efecto o en qué va a pasar si esto ocurre? Y dices, bueno, pues si no escribo, pues no voy a poder sacar lo que quiero. Yo compré un lápiz para escribir, no voy a poder escribir. Entonces, ¿qué tan malo es? Ahí viene una cosa que le llamamos severidad. Normalmente aquí calificamos, típicamente la calificación debe ser estándar. O sea, se debe calificar de la misma manera, de otra manera no podemos comparar las cosas. La severidad estamos hablando, si prácticamente no me afecta, ese modo potencial de falla va a tener la calificación más pequeña, un 1. Y si ese modo de falla puede causar un daño, pues va a tener un 9 o un 10, que es los valores mayores. Pero simplemente no funciona para su función primaria. Nadie va a salir dañado, nadie va a salir con lesiones. Bueno, pues la severidad va a ser un 8. ¿Por qué es importante este número? Porque al final vamos a ver algunas cosas que se llama RPN, que es la multiplicación de severidad por ocurrencia, por detección, que me va a dar un número aquí. Si los números máximos son 10, lo máximo que puedo tener aquí en esta columna de RPN es un 1000.
el mínimo que puedo tener es 1, 1, 1, es un 1. No puedo tener ceros porque al multiplicar me dan 0 todos y entonces deja sin valor todo lo que estoy haciendo. Después de esto le buscamos la causa o el mecanismo. Esta es la parte importante en lo que es confiabilidad. Si nosotros no establecemos o no conocemos cuál es la causa raíz, es muy difícil que podamos mejorar o hacer que las cosas pasen o tener éxito en nuestro objetivo. La siguiente columna es qué tan seguido ocurre este modo potencial de falla con esta causa específica. ¿Qué tan seguido ocurre? Igual se le da una calificación, casi no ocurre, es un 1, ocurre muy frecuentemente, casi siempre, entonces sería un 10. Después, la ocurrencia no tiene nada que ver con los controles. Si estamos diseñando algo, ¿cómo vamos a asegurarnos de que funcione? ¿Qué controles tenemos? ¿Podemos tener un control de tipo preventivo o un control de detección? Tenemos un sistema donde una alarma es un control de detección y lo van a escuchar los entes. Pero también podemos tener un sistema donde hay un sensor, hay una alarma, pero automáticamente se para un equipo. Entonces tenemos un control de tipo preventivo. Estos controles de aquí son calificados como detección. Los mejores controles van a tener los valores más pequeños. Si no hay ningún control, va a tener un valor muy alto. Entonces, si lo que nosotros en nuestro análisis encontramos que no tenemos ningún control, aquí va la calificación de detección más alta. Entonces, al multiplicar la severidad por la ocurrencia, por la detección, nos va a dar un número de riesgo. Esa es la evaluación de riesgo. Esta evaluación de riesgo, cuando analizamos todo nuestro sistema, todo nuestro producto, todo nuestro componente, depende a qué nivel estemos analizando, nos puede dar prioridades de riesgos. ¿Sí? Estos, los valores más altos son los más prioritarios. Sin embargo, debemos siempre fijarnos, siempre, en la severidad. Si la severidad es un 9, estamos hablando de severidad, y la calificamos como un 9 o un 10, que son los valores máximos, significa que puede haber lesiones o muerte de alguna persona. Entonces, esto, antes de continuar calificando y haciendo lo demás, tenemos que regresar a nuestro diseño para ver si podemos bajar esta severidad. Ustedes podrían preguntar cómo se puede hacer para disminuir estos valores. Y por ejemplo, si una llanta de un automóvil se poncha, después se le va súbitamente el aire, pues la severidad va a ser la misma, no forzosamente. Antes, antes se ponchaba una llanta y prácticamente el automóvil volteaba y podía causar daños. Ahora se ha rediseñado, hay materiales en donde se poncha la llanta, pero permite, no explota, sino que permite que siga manejando, que el conductor se pueda hacer un lado, que pueda reaccionar, que pueda hacer algo. Entonces le está bajando la severidad. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es la redundancia. Imagínense ustedes un avión, un dispositivo que sea crítico. Si falla ese dispositivo y no hay ningún otro, ¿qué va a pasar? Pues que va a haber un accidente fatal. ¿Qué pasa si yo tengo dos? Entonces ya va a entrar el otro a trabajar. Normalmente los aviones no necesitan todos los motores que tienen, pueden trabajar con menos. Ese principio es de redundancia. Si ocurre un modo de falla, la severidad es menor. Finalmente,
puede haber una serie de recomendaciones para aquellos valores que tengan severidad alta o severidad por ocurrencia muy alta, que en este caso le llamamos criticalidad. Podemos hacer una acción recomendada. ¿Qué es lo que podemos hacer? Cambiamos el diseño, cambiamos el proceso, tenemos controles especiales, hacemos cambios a los estándares, a los procedimientos, a las guías. Vamos a suponer que ustedes tienen un material que cuando le hacen una prueba de vida acelerada resulta que se funde antes de lo que ustedes esperaban. Bueno, pues tienen que cambiar el material. Es una acción que recomendarían y vuelven a hacer pruebas con otro tipo de material. El FMA también les permite registrar quién va a ser el responsable y cuándo lo va a terminar. Esto es lo que ustedes recomiendan, esta es la persona que lo va a hacer y la fecha en la que lo va a hacer. Esto es lo que realmente se hizo, también la fecha registrada, y después de eso se vuelve a evaluar ya con la acción y se puede ver cuál es su severidad, su ocurrencia, su detección. A lo mejor ya ahora tenemos un mejor control, un mejor diseño y el RPN o la criticalidad ya bajó, o bien la severidad bajó. Es muy difícil bajar la severidad, es muy difícil. Tienen que utilizar generalmente un mejor diseño de producto o bien utilizar redundancia, ¿sí? También pueden bajar la ocurrencia o pueden tener un mejor controles preventivos o controles de detección, y su riesgo o su número de riesgo baja. Entonces, esta es una herramienta muy elegante, eficaz y de las mejores herramientas que hay para prevenir. Fíjense lo que estoy diciendo, prevenir significa que esto se debe de hacer antes de actuar. Ustedes al planificar van a tomar esto, ¿no? Hay otras herramientas. ¿Qué son los diseños de experimentos? Los diseños de experimentos es forzar una situación cambiando factores para obtener una salida, para estudiar una salida. En un diseño de experimentos podemos variar simultáneamente varios factores. En este caso, este ejemplo que está aquí es bastante simple. Nosotros tenemos tres factores que afectan un resultado. Es una concentración, una temperatura y un tipo de catalizador. O sea, ustedes, todos estos valores que ven aquí se refieren a que utilizan el catalizador tipo A. Y estos que ven acá utilizan el catalizador tipo B. Este valor inferior que ven aquí, todos estos valores que ven aquí en este nivel, utilizan la concentración más baja. Y estos valores que ven ustedes acá arriba, utilizan la concentración más alta. ¿Y qué sucede con la temperatura? Estos valores que ven aquí son experimentos corridos a la temperatura más pequeña. Y estos valores que ven acá son los experimentos corridos a la temperatura más alta. ¿Qué sucede con estos datos? ¿Qué significan estos datos? Esos son los resultados. Vamos a suponer que es un rendimiento de un experimento. El 60 es el rendimiento del experimento con la concentración más baja, la temperatura más baja y el catalizador A. Este 80, que significa la concentración más alta, con la temperatura más alta y con el catalizador tipo B. ¿Y yo cómo puedo saber cuál es el efecto de la concentración, o cuál es el efecto de la temperatura, o cuál es el efecto del catalizador? Bueno, tan sencillo. ¿Cuál es el efecto de pasar de una concentración baja a una concentración alta? Tomo todos estos valores y los promedio.
y luego tomo todos estos valores y los promedio. Entonces puedo saber cuál es el efecto que hay de pasar de esta concentración menor a esta concentración mayor. Lo subí y aquí no están calculados, aquí están calculados al pasar de una condición a otra, ¿no? Pero básicamente tendríamos de la concentración menor a la concentración mayor, significa, si se fijan, aquí hay un -6, aquí un -7, -4, -3, significa que tienen un rendimiento en general menor. Y pueden sacar el promedio de estos valores. ¿Qué sucede con las temperaturas? A esta temperatura tienen estos valores, a la temperatura más baja, a esta temperatura tienen estos valores. En general, si aumenta la temperatura, también aumenta el rendimiento. Entonces pueden ver aquí estos valores. De aquí a acá aumentó 14, de aquí a acá aumentó 35, de aquí a acá 31, de aquí a acá 12. Si ustedes sacan el promedio, pueden ver cuál es el efecto de cambiar de la temperatura más baja a la temperatura más alta. Lo mismo sucede con los catalizadores, ¿sí? Si ustedes ven los catalizadores, ven que al usar el catalizador tipo A es este promedio y al utilizar el tipo B en este promedio. Y ustedes pueden ver cuál es la diferencia de utilizar un catalizador o bien utilizar otro. También se van a dar cuenta de algo importante. Si utilizan el catalizador, al cambiar de catalizador A al catalizador B, al cambiar las concentraciones les da un rendimiento negativo. Aumentar al cambiar de catalizador, perdón, al cambiar de catalizador a una misma temperatura baja, les da un rendimiento negativo, pero cuando aumenta la temperatura les cambia o les sube el rendimiento. Ahí podemos decir que hay una interacción. El diseño de experimentos nos permite valorar los efectos que tienen estos factores sobre la respuesta. ¿Qué sucede con las pruebas de vida acelerada? Las pruebas de vida acelerada son experimentos. Normalmente un producto, si lo sometemos a un factor que le llamamos factor estresante, reducimos o lo desgastamos o lo quebramos, reducimos su vida útil. Y estos factores estresantes pueden ser, como les comentaba hace rato, temperatura, voltaje, vibración, humedad. Existen cámaras especiales para hacer este tipo de experimentos. Se pueden imaginar que son caros, las muestras deben ser pequeñas, generalmente son destructivos, no tienen que ser, pero generalmente lo son. Y les sirve precisamente para evaluar cómo les afectan estos factores a sus productos, y en algunos casos vamos a poder establecer el tiempo de vida. Esta gráfica que vemos aquí, por muy complicada que se vea, lo que significa es lo siguiente: este eje, a ver, este eje que va para acá, es el tiempo. De aquí a acá aumenta el tiempo. Este eje que vemos de aquí para acá es el factor estresante, ¿sí? De aquí para acá aumenta el nivel de factor estresante. Aquí tenemos un factor estresante a nivel X1, entonces nuestro producto tiene más tiempo. Ustedes pueden ver una distribución normal, que quiere decir que tiene un promedio y esta distribución, la vida de este producto a este factor estresante. La vida si aumentamos el factor estresante, vamos a decir, aumentamos la temperatura acá, disminuimos su tiempo de vida, ¿sí? Este que está aquí, disminuye su tiempo de vida, y esta es la distribución que tiene el tiempo de vida con este nivel estresante. Y si todavía aumentamos el nivel, aumentamos la temperatura todavía más, todavía disminuimos más el tiempo de vida, esto que está aquí, hasta acá, con este nivel de factor estresante. ¿Qué es lo que queremos al final? Lo que nosotros queremos saber es, con factores estresantes que vamos a trabajar por aquí, que nos digan cómo se va a distribuir
o cuál va a ser el tiempo de vida, ¿sí?, de nuestro producto en condiciones normales. O sea, nosotros queremos saber esto de aquí hasta acá. Eso es lo que nos interesa. En el caso que queramos predecir tiempos de vida, las pruebas de vida acelerada o altamente aceleradas no solamente se utilizan para esto, se utilizan también para precipitar fallas. Esto es, véanlo de esta manera, tomen una lámpara, debe trabajar a 110 volts. Ustedes saben que si le meten 150 volts también va a trabajar, se va a iluminar más, pero va a durar menos. Si le meten 200 volts va a durar menos. Y si le meten 1000 volts, pues va a durar muy poquito, probablemente se funda inmediatamente. Sí, bueno, esos son factores estresantes que me pueden llevar al tiempo de vida en condiciones normales que tenga un producto. Esta relación que hay aquí se establece por medio de un modelo. Hay diferentes modelos dependiendo del factor estresante. ¿Cómo se puede analizar la confiabilidad en sistemas complejos?